Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a su programa Edural, de la educación a lo rural. El podcast muy enfocado a la educación y a todos esos docentes que quieren estar inmersos dentro de este hermoso mundo. ¿Listo? Hoy vamos a tocar uno de tantos temas interesantes como lo es los recursos abiertos y los recursos interactivos. Un tema que nos compete a nosotros más desde el entorno rural. Acá nos encontramos en nuestro hermoso El Carmen de Nazaret. Y ya que tenemos acá a 4 invitados que trabajan en la institución educativa El Carmen de Nazaret. Listo, para hablar en este espacio tan hermoso sobre el tema que ya les había dicho, los recursos abiertos y los recursos abiertos interactivos. Listo, entonces voy a darle la bienvenida a Jennifer. Hola, profe Jennifer. Walter, ¿cómo está? Excelente. Por su invitación a este, como se lo dijo, a este hermoso espacio para nosotros tener un concepto más claro de lo que son los recursos abiertos e interactivos. Debemos tener presente que esos recursos hacen parte y forman ya una cotidianidad dentro de esos espacios. ¿Cuál es la utilidad de esos recursos? Formar una investigación o una enseñanza para que podamos abrir esos espacios que muchas veces dejamos o no utilizamos creyendo que se necesita una herramienta mucho más amplia dentro de un contexto que de pronto no sea apto para que se den. Pero la facilidad de ellos es esto, que usted los pueda traer a cualquier espacio sin necesidad de tener una conexión o de tener una herramienta preestablecida ya para poderlos aplicar dentro del contexto que usted necesita utilizar. Claro, eso es muy importante porque pues obviamente nosotros debemos estar conscientes que la virtualidad juega un papel muy importante en esta educación actual, ¿cierto? Por ejemplo, hola, profe Fanny, cuéntenos, ¿qué opina, digamos, de este tema, el cual nos compete, digamos, hoy y para que nuestros oyentes puedan aprender más de los recursos abiertos e interactivos? Buenas tardes, compañeros. Son estos recursos educativos son recursos educativos abiertos y adquiridos a cualquier comunidad, tales como videos en YouTube, cápsulas digitales, también está la plataforma Colombia Aprende, entre otras. En los recursos educativos tenemos varias características, ¿sí? Algunos son los REA, que esos son materiales didácticos y los podemos incluir. Pueden incluir libros, videos, animaciones, podcasts, software educativos y en páginas web, blogs y wikis. Esto nos permite un acceso sin costo y su reutilización y reorientación, adaptación y distribución. Son una oportunidad para mejorar el intercambio del conocimiento y está al alcance de todos. Sí, eso es muy importante porque casualmente hablamos y es una plataforma muy importante la que nos está comentando la profesora, Colombia Aprende, una plataforma muy dedicada y muy utilizada por los docentes colombianos. Correcto, como decía la compañera, estas plataformas nos permiten hacer unas adaptaciones dependiendo de la necesidad que usted tenga en el momento, esa facilidad para poder adaptar lo que usted necesita explicar y llegar al estudiante de una forma más didáctica, pedagógica e incluso interactuar entre ellos mismos con los diferentes temas. Otra característica que me parece fundamental es la oportunidad de intercambio de conocimiento. Se puede trabajar en grupos en el cual se refuerzan el uno con el otro, teniendo conocimientos diferentes y, ¿por qué no?, montando nuevas expectativas sobre el objetivo principal del taller o del tema que ellos estén trabajando dentro de su grupo de trabajo.
Claro, sí, porque pues también cabe resaltar, digamos, que estos recursos educativos abiertos, también conocidos como REA, entonces son ese material de enseñanza que todo docente puede tomar y tener digamos, dentro de base, claro, dentro del mismo escenario educativo y dentro de los temas esenciales que nosotros como docentes a veces entramos en una idea, por ejemplo, por así decirlo, de lo clásico, sí, exactamente. Se pueden, se les puede proporcionar al estudiante a la medida de la necesidad del estudiante, ¿sí? Entonces uno adapta esos materiales y lo aplica en la clase, ¿sí? Dependiendo del momento. Puede ser en introducción, se les puede hacer como un cuestionario, como una pregunta, ¿sí? Para que ellos vayan pensando y luego se socializa con esos materiales. Sí, sí, claro, porque también cabe resaltar lo que dice, digamos, la profesora Fanny, que no es solo, digamos, el torno, digamos, textual, sino también hay videos, hay software educativos, hay páginas web, aplicaciones, los mismos podcasts son una entrada también dentro de esos mismos recursos educativos, como es en este caso. Como este podcast a lo largo de nuestras tardes se ha, digamos, plasmado en las mentes de los docentes o en esos oyentes que cada vez tienen alguna duda y que logran, digamos, despejarla con todos estos, temas que nosotros traemos a diario, ¿cierto? Temas que pueden lograr entender y hacerle entender al docente cómo podemos cambiar e innovar. Esta es una de las cosas muy interesantes que tenemos nosotros, innovar dentro de la misma educación para que no se vuelva tradición. Pues recordemos que la educación tradicional pues llega al típico entorno de clase presencial, ¿no? Pero que el profesor da la clase correcto. Sí, entonces eso es muy interesante. Eso es muy interesante porque, como le decía acá la compañera, ¿cuál es la finalidad de estos recursos? Recordemos que una característica principal de estos recursos es que son de dominio popular. Y usted puede, en cualquier momento puede utilizarlos, adaptarlos y adquirir el conocimiento constantemente. Si el papá necesita saber o otra persona necesita saber qué se está trabajando, fácilmente adquiere la información y la replica o en su defecto la trabaja con el estudiante directamente y se vuelve un conducto en el cual hay un aprendizaje directo, ya sea del estudiante con el docente o el estudiante con su entorno familiar. Y se puede adaptar al contexto educativo. Nosotros estamos en la zona rural, entonces podemos adaptar ese material a este contexto, que nos facilita para que los muchachos se entiendan mejor y vayan conociendo más el mundo, ¿sí? Lo vayan conociendo de otra manera. Claro, claro. Y entonces ya podemos decir que no se vuelve, digamos, popular, sino público. Sí, entonces ya se vuelve público porque cualquier persona, como lo dice la profesora Jennifer, se vuelve público, es decir, cualquier persona puede interactuar, ingresar, acceder. No hay una codificación o una licencia, sino es de libre uso, no hay restricciones como tal. Entonces esto es muy interesante para nosotros, ¿sí? Como podemos verlo y por ejemplo, ya que estamos acá, vamos a preguntarle también su opinión a la profesora Diana. Diana, entonces cuéntenos, ¿qué opina usted respecto a los recursos abiertos e interactivos en esta tarde de hoy? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial, sí señores, pues es un tema muy interesante hablar acerca de la REA, recursos educativos abiertos. Como ustedes lo decían, a nivel general o a grosso modo podríamos decir que es una estrategia que permite adaptar, ¿cierto? A mejorar, digámoslo así, o a replantear, actualizar ideas que ya están propuestas y que a través de estos recursos se permiten
ampliar nuevos conocimientos. Son unos recursos que permiten, según la UNESCO, se rompa un limitante para acceder al uso de ellos, ¿no? Pues lo propone de manera gratuita, es decir, que esté al alcance de todos y que se pueda adaptar pues de acuerdo a la necesidad del contexto que se requiera, ¿no? Que se presente. También pues es unos recursos que permiten pues usar diferentes materiales propuestos. Ustedes pues ya los habían algunos mencionado anteriormente, ya sean físicos o digitales. Entonces podríamos decir que este mundo de los recursos educativos abiertos nos permiten avanzar, ¿cierto? Avanzar en nuestra educación, no solo como docentes, sino también guiar al estudiante a crecer en sus propias ideas y en su propia autonomía del conocimiento. Bueno, muchísimas gracias a todos pues los presentes que hasta ahora estuvieron con nosotros acompañándonos en el día de hoy. En otro momento estaremos con nuevos conceptos interesantes para todos ustedes. Gracias.